TV presenta Punto por Punto. 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 Buenas tardes, altagracianos, República Dominicana, ciudadanos del mundo, desde ahora y hasta las 2 de la tarde. ¿Quién les habla? Andrea Guerrero Guerrero estará con ustedes para llevarles las informaciones en el plano local, nacional e internacional. Como siempre, damos las gracias infinitas a nuestro Dios que nos da la oportunidad de poder estar aquí, de llevarles las informaciones, de poder ver un día más la luz del sol, ese Dios todopoderoso que es omnipotente y omnipresente. A Él le damos el primer lugar de nuestras vidas. A ustedes que están en sus hogares y que nos sintonizan todos los días de 12 a 2, muchísimas gracias por darnos de su tiempo de calidad, de su tiempo valioso, que para nosotros eso tiene un valor incalculable. Gracias a nuestros patrocinadores, a la Agencia Mundial de Prensa, a nuestra CEO Cristina Barcelona, gracias por confiar en nosotros, gracias por darnos la oportunidad de ser parte de este proyecto comunicacional, esa empresa, esa gran empresa que es la Agencia Mundial de Prensa. Muchísimas gracias a todo ese equipo del corporativo, a Rosy, a Raúl, bueno, son muchos. Gracias a todos. Gracias al Ayuntamiento Municipal por darnos, por confiarnos su publicidad. Nosotros lo valoramos. Obviamente que es una publicidad. Nosotros decimos las cosas buenas, pero también decimos las cosas malas. Si entendemos, porque ese es nuestro deber, ese es el rol del comunicador, ese es el rol de los que manejamos informaciones, manejamos el micrófono. Hoy tenemos un plato fuerte, un invitado especial desde la hermana nación de Perú, Wilfredo Pérez Ruiz. Wilfredo Pérez es conferencista con una especialización en ciencias políticas, realidad nacional
y cambio social en Perú. Con Wilfredo estaremos hablando de temas puntuales y temas muy importantes, no solamente en el ámbito político, sino todo lo que tiene que ver con etiqueta y protocolo, porque es un verdadero maestro en la etiqueta y el protocolo. Hablaremos ampliamente, nos dará su opinión en particular de lo que ocurrió en la trayectoria de Alan García. Alan García, que salió a la palestra de una forma positiva, muy positiva, en el año 1985, cuando llegó al poder, siendo en ese tiempo el presidente más joven de América Latina, muy joven, apenas 40 años tal vez, presidente muy joven, y que el mundo fue sorprendido el año pasado cuando se suicidó relativamente frente a las cámaras. De todo eso nosotros estaremos, y otras cosas importantes que pasan en nuestras naciones de América Latina, estaremos hablando con nuestro invitado especial desde la hermana nación de Perú, Wilfredo Pérez Ruiz, a la 1 de la tarde. Bueno, recordarles que nosotros llegamos a ustedes a través de Bloom en su canal 40, nuestra línea de comunicación 809-554-0557, 809-554-0557. Nosotros vamos a una pausa y retornamos en breve en el plano nacional. Ya regresa. Punto por punto. Hasta el momento, la única cura que existe contra el coronavirus eres tú. Aunque los médicos están para tratarnos, la responsabilidad de frenar la propagación es de todos. Estas no son vacaciones. Quédate en casa, a menos que sea completamente necesario. Lávate las manos con agua, jabón durante 30 segundos y utiliza desinfectante con alcohol. Mantén una distancia de 2 metros entre una persona que esté tosiendo o estornudando. Evita tocarte los ojos, nariz y boca y tápate al toser o estornudar. Si tienes fiebre, tos o dificultad para respirar, evita salir de casa y llama al asterisco 462. Protejámonos entre todos, con pequeños actos de responsabilidad. Contra el coronavirus, el héroe eres tú. Un mensaje del Ministerio de Salud de la República Dominicana y Punto TV, Televisión Sin Límites. Es hora de alabar a Dios. ¿Están listos para adorar al Rey de Reyes, al Señor de Señores? Es hora de bendecir su nombre. Cuando la canción termine y la música se acabe, sigues siendo Dios. Cada día, Sigues adora sin límites siendo por Punto TV. Dios. Cuando el mundo no lo entiendo. A solicitud de los estudiantes de la UAS Higüey, el alcalde Rafael Barón Duluth Cholitín dispuso el acondicionamiento de la cancha ubicada en el utilitario Domingo Ortiz Vizcaíno.
Además de acondicionar la cancha y colocar los tableros, se realizó un amplio operativo de limpieza de todo el lugar. De su parte, el alcalde de Higüey afirmó que el deporte es una prioridad para esta gestión municipal y que dará seguimiento a los trabajos del utilitario para garantizar que todas las disciplinas deportivas puedan hacer uso del lugar de manera adecuada. El director de la Alta Casa de Estudios, ingeniero Kenry Castillo, agradeció al alcalde Rafael Barón Durucho Litín la colaboración de la alcaldía a la UAS Higüey. Alcaldía de Higüey, gestión 2020-2024, trabajando unidos. Aeroambulancia, el más completo y avanzado servicio de ambulancia aérea en helicóptero en nuestro país, disponible 24 horas al día. Cuida de los tuyos, prepárate para cuando lo impensable suceda, afiliándote a Aeroambulancia, con sus planes desde 49 pesos mensuales. Afíliate a través de tu ARS o corredor de seguros o llamando a nuestro centro de atención al cliente 809-826-4100. Aeroambulancia, cuando los minutos cuentan. Las informaciones actualizadas. Las mejores series. El mejor entretenimiento. En una sola pantalla. Punto TV. Televisión sin límites. Hay cosas que tenemos que vivirla para saber lo que se siente. Estaba yo leyendo esta mañana algo que escribió nuestra estrella Tony Raful, escritor reconocido, reputado de nuestra República Dominicana, y la verdad es que él lo dice con palabras muy bonitas y lo voy a leer textualmente. Ensoberbecido, arrogante, petulante, el ex procurador parecía eterno en su madriguera de poder. En poco tiempo lo vemos encogido, taciturno y vencido. Qué fugaz es el paso por el poder. Qué fugaz es el paso por muchas cosas que nosotros hacemos en la vida. Yo creo que lo más lejos que tenía el Procurador General de la República, el ex Procurador General de la República, es que la persona a quien él ultrajó públicamente, a quien él humilló públicamente, y que el país tuvo que ver a esta mujer digna bajar su cabeza con dolor, porque tocó fibras muy, muy profundas en esa mujer digna. Sin embargo, esa mujer que él ayer ultrajó, lo más lejos que él tenía en la vida es que hoy ella ocuparía el mismo lugar, la misma posición de la que él utilizó para aniquilarla, para intentar aniquilarla. Y a lo mejor nosotros intentamos que eso solamente va para el procurador y para muchos funcionarios que utilizaron sus posiciones, sus altas posiciones, para ultrajar, para aniquilar, para denigrar, para humillar, para hacer su voluntad, porque se manejan instituciones, organizaciones públicas, políticas, con la voluntad, con el poder de que soy yo que estoy en el poder, yo soy el que mando, yo soy el procurador, yo soy fulanita de tal, yo soy fulano de tal, amigo de fulano de tal, cercano de fulano de tal. No sabemos que, así como dice nuestro ilustre Tony Raful, esa eminencia de la palabra escrita y hablada de nuestro país, eso nos toca a todos, porque no tenemos las costillas benditas, no somos de Marte ni de Júpiter, somos del planeta Tierra,
y lo que le pasó a la hoy Procuradora General de la República le puede pasar a cualquiera. Y nos puede tocar estar en la posición de quien el día de hoy, o tal vez el día de mañana, todo depende del tiempo de Dios, ellos decidan para cometer sus bellaquerías. Lo que hoy llegamos, los que hoy estemos, si estamos, debemos tomar lección de eso. El poder no es eterno, y el poder nos lo da el pueblo, y a ese pueblo nosotros tenemos que devolvérselo en bienes, servicios, bondades. No podemos olvidar esas palabras de Francisco Alberto Camaño Deñó, que fue puesto en el poder por su pueblo y no abrazó ese poder creyendo que era eterno. No, a los pocos meses, en una audiencia pública, fue y dijo: le entrego el poder al mismo pueblo que me lo entregó. Todos y cada uno de los funcionarios que hoy asumen posiciones, o mañana o el día que le toque o el domingo, los eligió el pueblo con su voto. Pero el pueblo no los eligió para que ustedes aniquilen, para que ustedes subyuguen, para que ustedes aprovechen esas posiciones para acabar. Las posiciones son realmente para bendecir a otros. Yo lo digo en mi término, usted lo dirá en el término que usted utilice, porque todos tenemos un léxico que es nuestro, palabras que nosotros utilizamos que son nuestras. Cada uno tiene su repertorio de palabras. Yo tengo el mío, usted tiene el suyo, pero lo cierto es que eso nos toca a todos. La arrogancia no es buena consejera para nadie. El nosotros utilizar personas para denigrarla, para aplastarlas por las posiciones que tenemos, en algún momento de la vida nos pasa factura. Y créanme que sí, yo lo he visto, me ha tocado verlo con mis ojos. La vida pasa factura a los que creen que es la vida. Jehová pasa factura a los que creemos en Jehová. O en lo que tú creas, realmente pasa factura. Lo que tú riegas, eso mismo tú vas a cosechar. Tú no puedes pretender que vas a regar semillas de cilantrico y vas a producir apio. No, vas a producir cilantros. De la misma manera que si tú riegas espinas, no pretendas, te van a clavar. En su momento te van a clavar. Si riegas puntillas por ahí, en su momento te van a clavar. Si injustamente tú detractas, si injustamente tú aplastas, si injustamente tú utilizas lo que tienes en las manos, así sea este micrófono, pues pagaríamos las consecuencias. Tenemos que cuidarnos de eso. Hoy, con el ex procurador que ustedes están mirando ahí en pantalla, Jean Alain Rodríguez, y hoy por cualquiera de nosotros, mañana, tenemos que aprender la lección del otro, porque todos tenemos el techo de cristal. Por eso no podemos tirar piedra para la casa del vecino, ni tirarle un fosforito, porque es posible que también tengamos el techo de paja o tengamos el techo de cristal. Todos tenemos paja y tenemos cristal. Por eso debemos ser cuidadosos, muy cuidadosos. Bueno, vamos a una pausa y cuando retornemos, vamos con las informaciones en el plano nacional. Adelante, señor director. Ya regresa, punto por punto. Hasta el momento, la única cura que existe contra el coronavirus eres tú. Aunque los médicos están para tratarnos, la responsabilidad de frenar la propagación es de todos. Estas no son vacaciones. Quédate en casa, a menos que sea completamente necesario. Lávate las manos con agua, jabón durante 30 segundos
y utiliza desinfectante con alcohol. Mantén una distancia de 2 metros entre una persona que esté tosiendo o estornudando. Evita tocarte los ojos, nariz y boca y tápate al toser o estornudar. Si tienes fiebre, tos o dificultad para respirar, evita salir de casa y llama al asterisco 462. Protejámonos entre todos, con pequeños actos de responsabilidad. Contra el coronavirus, el héroe eres tú. Un mensaje del Ministerio de Salud de la República Dominicana y Punto TV, Televisión Sin Límites. Es hora de alabar a Dios. ¿Están listos para adorar al Rey de Reyes, al Señor de Señores? Es hora de bendecir su nombre. Cuando la canción termine y la música se acabe, sigues siendo Dios. Cada día, Sigues adora sin límites siendo por Punto TV. Dios. Cuando el mundo no lo entiendo. A solicitud de los estudiantes de la UAS Higüey, el alcalde Rafael Barón Duluth Cholitín dispuso el acondicionamiento de la cancha ubicada en el utilitario Domingo Ortiz Vizcaíno. Además de acondicionar la cancha y colocar los tableros, se realizó un amplio operativo de limpieza de todo el lugar. De su parte, el alcalde de Higüey afirmó que el deporte es una prioridad para esta gestión municipal y que dará seguimiento a los trabajos del utilitario para garantizar que todas las disciplinas deportivas puedan hacer uso del lugar de manera adecuada. El director de la Alta Casa de Estudios, ingeniero Kenry Castillo, agradeció al alcalde Rafael Barón Duluth Cholitín la colaboración de la alcaldía a la UAS Higüey. Alcaldía de Higüey, gestión 2020-2024, trabajando unidos. Aeroambulancia, el más completo y avanzado servicio de ambulancia aérea en helicóptero en nuestro país, disponible 24 horas al día. Cuida de los tuyos, prepárate para cuando lo impensable suceda, afiliándote a Aeroambulancia, con sus planes desde 49 pesos mensuales. Afíliate a través de tu ARS o corredor de seguros o llamando a nuestro centro de atención al cliente 809-826-4100. Aeroambulancia, cuando los minutos cuentan. Las informaciones actualizadas. Las mejores series. El mejor entretenimiento. En una sola pantalla. Punto TV. Televisión sin límites. Nosotros continuamos con más informaciones. Antes de pasar al plano nacional, vamos a compartir con ustedes una información que nos pasa el Ayuntamiento Municipal. Una nota de prensa muy importante, se está cumpliendo la ley 176-07, es lo correcto, es lo que tienen que hacer nuestras instituciones, cumplir la ley específicamente, y la nota de prensa dice que con la finalidad de seleccionar un contralor municipal para el Ayuntamiento de Higüey, los miembros del Consejo de Regidores se reunieron esta misma mañana, la mañana de este martes, donde expusieron los requisitos exigidos a los aspirantes a ocupar la posición. En el encuentro celebrado a partir de las 10 de esta mañana, los concejales del Cabildo explicaron que los interesados en ocupar el cargo de Contralor Municipal deberán depositar los documentos
requeridos en la Secretaría del Consejo de Regidores a partir del 20 de los corrientes y hasta el próximo 3 de septiembre del 2020. Eso significa que las personas que vayan a optar por esa posición, los posibles candidatos, tienen entre el 20 de este mes hasta el 3 de septiembre para depositarlo. Entre los documentos requeridos por los aspirantes están la copia de la cédula de identidad, copia certificada de notas de estudios universitarios, certificado de título y número de exequatur, certificado de experiencia de trabajo, certificado de no antecedentes penales. Esto es muy, muy, muy importante porque es lo que establece la ley 176-07. Si le puede dar audio, adelante, señor director. Gobierno local. En ese sentido, les pasamos los micrófonos al licenciado Luis Alberto Vélez Rijo, quien es el vicepresidente del Consejo de Regidores y a su vez el presidente de la comisión que trabajó en este sentido. Gracias, señor presidente, gracias a los medios de comunicación, a los invitados especiales, gracias al pueblo higüeyano. Ciertamente, la comisión integrada por la señora Ana de Morla, Jefferson Castillo, Leonte Torres, Luis Vélez y Yamel Martínez, fuimos la comisión que trabajó redactando la base del concurso y la resolución. Nosotros en todo momento hemos previsto actuar con total transparencia en las ejecutorias del Consejo Municipal. Y el funcionario, el cual va a ser electo de manera democrática, transparente, es uno de los funcionarios de mayor preponderancia en la ejecutoria de todo ayuntamiento. El contralor, único funcionario, si se puede decir, que responde a los intereses en el área financiera, a los intereses del Consejo, es este señor que estamos sacando, o señora, a concurso. Para esto hemos consultado a diversas organizaciones, a personalidades, y hemos conformado una comisión de asesores para que esta decisión responda a los más sanos intereses de la colectividad. Y es por eso que hemos solicitado la presencia del Instituto de Contadores Públicos, representado por su presidente Fernelly Guerrero. Hemos solicitado como asesor del Consejo Municipal a la señora Sorangeli Peña, que es la representante del Departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento Municipal, y al señor Eduardo de la Rosa, que es el financiero de esta institución. Los 13 regidores, conjuntamente y con el seguimiento de esta comisión, es quienes van a trabajar para que este ayuntamiento se dé un contralor de lujo, que por primera vez todos los contadores públicos autorizados puedan participar. ¿Y cuáles son las bases de este concurso? La modalidad es abierta para cubrir un solo puesto, en este caso el contralor. Los documentos a depositar deberán ser depositados a partir del día 20 de agosto y hasta el 3 de septiembre estaremos recibiendo los currículums, toda la documentación que acredite, que avale a los aspirantes. Deben de ser depositados en la Secretaría del Consejo Municipal desde las 9 de la mañana y hasta las 3 de la tarde se estarán recibiendo. Reitero, todos los ciudadanos, CPA, contadores públicos autorizados, tienen la puerta abierta para que participen en este gran concurso. Deben de depositar el currículum actualizado, fotocopia de su cédula, certificación de notas universitarias
certificado de título y el S4 que lo acredita, certificación de experiencia de trabajo realizado relacionado con el cargo o trabajo colaterales, certificación de no antecedente, una comunicación exponiendo los motivos por los cuales aspira a desempeñar las funciones de Contralor Municipal, ser dominicano, tener una edad inferior a 60 años, estar en pleno goce de los derechos civiles y políticos, curso de diplomado en auditoría o contraloría. Esto es deseable, no indispensable. Conocimiento de las herramientas de Office, experiencia mínima de 2 años en labores relacionadas a la finanza, contabilidad y auditoría preferiblemente. No tener lazo de familiaridad hasta el 2º grado inclusive con ningún funcionario electo del ayuntamiento y tener domicilio en el municipio de Higüey o en su distrito municipal. Esos son los requisitos para que los ciudadanos participen en este concurso público donde será seleccionado el contralor que nos acompañará hasta el término de este mandato. Contralor que vamos a seleccionar entre todos estará con nosotros hasta el momento que este Consejo Municipal termine. ¿Cuáles son los beneficios? Siempre los ciudadanos se cuestionan, ¿a qué voy? Toda vez que el artículo 154 de la ley 176 expone, y quiero a través de los medios de comunicación hacerle llegar este artículo a todos los participantes. Artículo 154 de la ley 176 que rige los municipios establece cuáles son las atribuciones de este funcionario. Estúdienla, revísenla, son muchas. Una vez electo, el salario que estamos proponiendo para ese funcionario son 65,000 pesos mínimo y el sueldo número 13. Dieta por labores realizadas fuera del municipio, vacaciones según la disposición de la ley 4108, seguro básico de salud y capacitación especializada y actualizada. Señores, culmino diciendo, nosotros nos comprometimos como Consejo Municipal a que haya transparencia en el Ayuntamiento de Higüey, y con este paso entendemos que sentamos la base fundamental para que esa transparencia pase de ser un término a ser una realidad. Gracias a ustedes y a los honorables concejales. Gracias, honorable Luis Vélez. Si la prensa tiene alguna pregunta, es el momento. Pues no habiendo pregunta, estas son las informaciones que el honorable pleno del Consejo de Regidores... A los anuncios. Bueno, pues ahí ustedes escucharon las palabras de Luis Vélez. Nosotros lo vemos con buenos ojos, auguramos éxitos a esta gestión, porque realmente están haciendo lo que dice la ley. Es todo lo que tienen que hacer. No tenemos ni siquiera que aplaudirles por eso, porque por eso nosotros votamos por ellos. Cada uno sabe por quién votó, pero ese es el rol del Consejo de Regidores: fiscalizar y hacer cumplir la ley, y obviamente hacer esos reglamentos que hayan que hacer. Entonces, bueno, pues ya nosotros tendremos un contralor para esa parte del ayuntamiento y que se hará como lo dice específicamente la ley. Vamos a una pausa y retornamos con las nacionales. Ya regresa, punto por punto. Hasta el momento, la única cura que existe contra el coronavirus
eres tú. Aunque los médicos están para tratarnos, la responsabilidad de frenar la propagación es de todos. Estas no son vacaciones. Quédate en casa, a menos que sea completamente necesario. Lávate las manos con agua, jabón durante 30 segundos y utiliza desinfectante con alcohol. Mantén una distancia de 2 metros entre una persona que esté tosiendo o estornudando. Evita tocarte los ojos, nariz y boca y tápate al toser o estornudar. Si tienes fiebre, tos o dificultad para respirar, evita salir de casa y llama al asterisco 462. Protejámonos entre todos, con pequeños actos de responsabilidad. Contra el coronavirus, el héroe eres tú. Un mensaje del Ministerio de Salud de la República Dominicana y Punto TV, Televisión Sin Límites. Es hora de alabar a Dios. ¿Están listos para adorar al Rey de Reyes, al Señor de Señores? Es hora de bendecir su nombre. Cuando la canción termine y la música se acabe, sigues siendo Dios. Cada día, Sigues adora sin límites por Punto TV. Dios. Cuando el mundo no lo entiendo. A solicitud de los estudiantes de la UAS Higüey, el alcalde Rafael Barón Duluth Cholitín dispuso el acondicionamiento de la cancha ubicada en el utilitario Domingo Ortiz Vizcaíno. Además de acondicionar la cancha y colocar los tableros, se realizó un amplio operativo de limpieza de todo el lugar. De su parte, el alcalde de Higüey afirmó que el deporte es una prioridad para esta gestión municipal y que dará seguimiento a los trabajos del utilitario para garantizar que todas las disciplinas deportivas puedan hacer uso del lugar de manera adecuada. El director de la Alta Casa de Estudios, ingeniero Kenry Castillo, agradeció al alcalde Rafael Barón Duluth Cholitín la colaboración de la alcaldía a la UAS Higüey. Alcaldía de Higüey, gestión 2020-2024, trabajando unidos. Aeroambulancia, el más completo y avanzado servicio de ambulancia aérea en helicóptero en nuestro país, disponible 24 horas al día. Cuida de los tuyos, prepárate para cuando lo impensable suceda, afiliándote a Aeroambulancia, con sus planes desde 49 pesos mensuales. Afíliate a través de tu ARS o corredor de seguros o llamando a nuestro centro de atención al cliente 809-826-4100. Aeroambulancia, cuando los minutos cuentan. Las informaciones actualizadas. Las mejores series. El mejor entretenimiento. En una sola pantalla. Punto TV. Televisión sin límites. Punto por punto. Punto por punto. Sabemos el compromiso que tenemos tanto en el área de transporte como en todo lo que tiene que ver con el inicio de este gobierno. Estamos obligados a la institución que a partir de hoy vamos a vivir a hacer una gestión que sea eficiente, que sea decente, pero fundamentalmente transparente. Yo pienso que uno de los principales retos que tenemos en esa institución es la transparencia que necesita el país, que nosotros como funcionarios públicos le brindemos. Y como ustedes escucharon el discurso del presidente en el día de ayer,
se reitera la necesidad de que nosotros podamos hacer una gestión altamente transparente para beneficio de la administración y fundamentalmente del país. ¿Habrá más inversión en los autobuses? ¿Habrá más inversión? Debe haber más inversión, debe haber auditoría, deben haber muchas cosas, pero lo que siempre ustedes van a estar seguros es que nosotros vamos a ser eficientes y les reitero, transparentes, que es en este momento lo que más necesitamos. Punto por punto. Punto por punto. Punto por punto. Punto por punto. Controles, toques de queda y comités anti-COVID-19. Esta es la respuesta del gobierno peruano ante el avance del coronavirus en el país. En la comunidad Shipiba de Cantagallo, uno de los epicentros de la pandemia en las afueras de la capital, se... Punto por punto. Punto por punto. El licenciado Carlos García López calificó este lunes de inconstitucional la decisión del Tribunal Superior Electoral de despojarlo de la Diputación de Barahona luego de recibir su certificado y participar en la primera sección de inducción. Que realmente es improcedente, fuera de la ley electoral totalmente, que ellos tomaran la decisión de otorgarle esa diputación del PRM. Afirmó que al día de hoy la Junta Central Electoral no lo ha notificado de la decisión que se tomó. Que nosotros estábamos totalmente avalados, fuimos invitados con comunicación para que asistiera el 16 a la toma de posesión del nuevo presidente de la República y a juramentarme como congresista. Pero hasta el día de hoy, nosotros no hemos recibido una notificación, que eso también es ilegal, porque yo podía haberme presentado. Y esa acta que él reclama, la 136 del Colegio Cristo Rey de Barahona, del municipio de Santa Cruz de Barahona, fue alterada porque está firmada por todos los representantes de los partidos legales ante la Junta Central Electoral. Asimismo, cuestionó la forma en que se trabajó el acta 136 que correspondía al colegio ubicado en Cristo Rey, mismo que a su entender fue alterada para perjudicarlo, por lo que respalda cualquier decisión que tome el Partido de la Liberación Dominicana ante el Constitucional. Punto por punto. Punto por punto. Punto por punto. Ya regresa. Punto por punto. Hasta el momento, la única cura que existe contra el coronavirus eres tú. Aunque los médicos están para tratarnos, la responsabilidad de frenar la propagación es de todos. Estas no son vacaciones. Quédate en casa, a menos que sea completamente necesario. Lávate las manos con agua, jabón durante 30 segundos y utiliza desinfectante con alcohol. Mantén una distancia de 2 metros entre una persona que esté tosiendo o estornudando. Evita tocarte los ojos, nariz y boca y tápate al toser o estornudar. Si tienes fiebre, tos o dificultad para respirar, evita salir de casa y llama al asterisco 462. Protejámonos entre todos, con pequeños actos de responsabilidad. Contra el coronavirus, el héroe eres tú. Un mensaje del Ministerio de Salud de la República Dominicana y Punto TV, Televisión Sin Límites. Es hora de alabar a Dios. ¿Están listos para adorar al Rey de Reyes, al Señor de Señores? Es hora de bendecir su nombre. Cuando la canción termine y la música se acabe,
Sigues siendo Dios. Cada día, Sigues adora sin límites siendo por Punto TV. Dios. Cuando el mundo no lo entiendo. A solicitud de los estudiantes de la UAS Higüey, el alcalde Rafael Barón Duluth Cholitín dispuso el acondicionamiento de la cancha ubicada en el utilitario Domingo Ortiz Vizcaíno. Además de acondicionar la cancha y colocar los tableros, se realizó un amplio operativo de limpieza de todo el lugar. De su parte, el alcalde de Higüey afirmó que el deporte es una prioridad para esta gestión municipal y que dará seguimiento a los trabajos del utilitario para garantizar que todas las disciplinas deportivas puedan hacer uso del lugar de manera adecuada. El director de la Alta Casa de Estudios, ingeniero Kenry Castillo, agradeció al alcalde Rafael Barón Duluth Cholitín la colaboración de la alcaldía a la UAS Higüey. Alcaldía de Higüey, gestión 2020-2024, trabajando unidos. Aeroambulancia, el más completo y avanzado servicio de ambulancia aérea en helicóptero en nuestro país, disponible 24 horas al día. Cuida de los tuyos, prepárate para cuando lo impensable suceda, afiliándote a Aeroambulancia, con sus planes desde 49 pesos mensuales. Afíliate a través de tu ARS o corredor de seguros o llamando a nuestro centro de atención al cliente 809-826-4100. Aeroambulancia, cuando los minutos cuentan. Las informaciones actualizadas. Las mejores series. El mejor entretenimiento. En una sola pantalla. Punto TV. Televisión sin límites. Nosotros continuamos con más informaciones en este su espacio estelar, su meridiano punto por punto. Llegamos a ustedes a través de Bloom en su canal 40, nuestra línea de comunicación 809-554-0557, 809-554-0557. En breves minutos ya tenemos nuestro invitado especial desde la hermana nación de Perú. Tendremos a Wilfredo Pérez Ruiz. Wilfredo Pérez Ruiz es conferencista con una especialización en ciencias políticas, realidad nacional y cambio social en Perú, pero también es experto en relaciones públicas, en instituciones, etiqueta social e imagen, algo que es muy importante en estos tiempos que estamos viviendo. Tenemos puntos muy importantes que vamos a tocar con nuestro invitado. Vamos a conversar de diferentes cosas en el plano político, como le comentábamos ahorita, de lo que ocurrió a grandes rasgos en ese gran líder que murió de una manera trágica, Alan García, con una historia con luces y sombras. Vamos a ver las luces y sombras desde la perspectiva de nuestro invitado que ya tenemos aquí con nosotros. Buenas tardes, ya tenemos aquí con nosotros a Wilfredo Pérez Ruiz desde la hermana nación Perú.
Bienvenido a este su espacio estelar y estos micrófonos son suyos. Adelante, Wilfredo. Muy buenos días, un enorme placer estar en comunicación a través suyo con la hermana República Dominicana. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Esto es una hermandad de nuestras naciones y que cada día nosotros debemos potenciar precisamente en estos momentos que vivimos, que vive el mundo, no que vive República Dominicana o Perú, que su situación es crítica en cuanto a la COVID-19, sino que vive el mundo en sentido general. Y vamos a iniciar con la primera parte, Wilfredo. Vamos a hablar con lo que es la etiqueta social. ¿Por qué es importante en las organizaciones, llámese política, llámese una empresa privada o cualquier institución, puede ser hasta una ONG? ¿Por qué es importante la etiqueta social? La etiqueta social es importante no por una razón, sino por un sinnúmero de razones plenamente válidas de comentar y analizar. En primer lugar, porque esta no debe entenderse como un conjunto rígido, inflexible, memorístico, acartonado de normas, como muchas veces se considera. La etiqueta social nos ayuda a construir una mejor relación humana, nos ayuda a generar un mejor clima de convivencia social, nos ayuda fundamentalmente a establecer mejores relaciones de comunicación e integración con nuestro entorno, a nivel tanto personal, familiar, profesional, como indudablemente institucional. La etiqueta social, desde mi punto de vista, es una herramienta de superación personal, de engrandecimiento de la calidad humana, de la dimensión de la relación humana. Y si acompañamos al ejercicio de la etiqueta social, la empatía, la tolerancia, la inteligencia emocional, serán elementos que conjugados contribuirán muchísimo, en síntesis, a forjar una mejor relación entre todos nosotros a nivel de sociedad, a nivel de Estado, a nivel de comunidad. Por eso creo que la etiqueta debe dejar de verse, como todavía se concibe en algunas partes de América Latina, como un tema elitista, como un tema sectario, como un tema ajeno a la formación integral de una persona, y debe comenzar a integrarse en el día a día de cada uno de nosotros. Y por eso es una tarea fundamental insertar la etiqueta como una cultura de vida. Ese es un punto en el que yo incido permanentemente. La etiqueta social como parte de un estilo de vida, de una conducta cotidiana, de una forma de interactuar con nuestros semejantes y, consecuentemente, de forjar un buen puente de integración social y humana. Usted dice, Wilfredo, que debemos dejar ver la etiqueta social como algo elitista. ¿De qué manera cree usted que puede incidir, por ejemplo, nuestras naciones de América Latina, que muchas todavía estamos en el subdesarrollo, que muchos de nuestros ciudadanos, yo diría un porcentaje altísimo, no tienen esos buenos modales, esas buenas costumbres, esas buenas formas, esas bonitas y finas formas de conducirse en nuestras sociedades? ¿De qué manera puede esto influir de manera positiva o de manera negativa en una organización? La etiqueta social siempre va a influir de una manera determinante y de manera positiva. Indudablemente que influyen algunos factores: la educación en el más cercano entorno familiar y amical, la formación en las instituciones educativas, las propias expectativas personales de cada uno de nosotros, la preocupación que tengamos por forjar una mejor imagen y una mejor relación humana, serán aspectos determinantes para que de manera individual cada uno asuma, valore e interprete la importancia que tiene la etiqueta social. Todavía existen quienes creen que la relación humana o el éxito profesional se puede obtener solo a partir de determinadas destrezas o habilidades comúnmente conocidas como las habilidades duras. Sin embargo, es muy importante entender que la etiqueta social nos ayuda en la creación de una mejor atmósfera, reitero, de integración, de comunicación, de convivencia. Contribuye a mejorar sustancialmente nuestra calidad de vida y también es un aporte a mejorar la calidad de vida de quienes nos rodean. Ahorita usted mencionaba la inteligencia emocional. Cuando nosotros, hace un tiempo atrás, hubo un gran revuelo cuando nacen estos conceptos en Daniel Goleman, inteligencia emocional. Se creía
que era muy inteligente, aquel que tenía muchas carreras de grado, posgrado, muchos estudios, muchos conocimientos, pero se descubre a partir de Daniel Goleman de que debe haber un balance entre uno y otro. Considera, Wilfredo, que es importante esa inteligencia emocional para todavía tú llevas esa etiqueta social, practicas esa etiqueta social. Si no tienes la suficiente inteligencia emocional, ¿te puede servir? La inteligencia emocional no solamente nos sirve de una manera indiscutible para la aplicación correcta y coherente. Wilfredo, yo me refiero a la etiqueta social. Si la tenemos, pero no tenemos la otra. A ver. Sí. Son dos elementos íntimamente vinculantes. Yo lo concibo así. Una persona que tiene empeño en aprender o interiorizar los conceptos de la etiqueta social, pero que por otro lado adolece de inteligencia emocional, en determinadas situaciones de tensión, de discrepancia, de conflicto, no va a manejar adecuadamente sus emociones y por lo tanto sus reacciones y respuestas pueden ser sumamente hostiles, intolerantes e incluso de confrontación. Entonces, desde mi punto de vista, todo lo que involucra la inteligencia emocional y en general las habilidades blandas, llámese la empatía, el autocontrol emocional, la tolerancia, la autoestima, son aspectos íntimamente vinculados, reitero, a la etiqueta social. Una persona en general que quiere un ejercicio cotidiano coherente de la etiqueta social tiene que preocuparse necesariamente por primero desarrollar y fortalecer sus habilidades blandas, y dentro de estas está obviamente la inteligencia emocional. De lo contrario, podrá tener una buena intención, sí, pero reitero, ante determinadas situaciones de tensión, conflicto, desencuentro, van las emociones a traicionar aquella posibilidad que esta persona tenía de ejercer buenas normas de convivencia y relación. Hablar con Wilfredo Pérez es hablar no solamente de todas esas cosas que tienen que ver con la etiqueta social, también hablamos de imagen. ¿En qué influye la imagen, Wilfredo, en tiempos como estos, que nuestra juventud estamos como en retroceso, podríamos decir? Estamos involucionando con nuestros jóvenes, con esos estilos raros y extraños que vemos en algunos, en una gran mayoría a veces podríamos decir. ¿En qué influye la imagen al momento de, por ejemplo, uno de nuestros jóvenes va a optar por una posición en una organización, en una empresa? ¿Qué influencia tiene la imagen? A ver. La imagen personal es determinante en nuestra relación, en nuestro acercamiento, en nuestra proyección personal o profesional, indudablemente. Pero hay que hacer algunas breves aclaraciones. La primera, cuando hablamos de imagen personal, no nos estamos solo refiriendo a lo que proyectamos externamente, que por cierto es importante, y es el primer impacto que se genera en quienes interactuamos. Nuestra vestimenta, nuestra sonrisa, nuestra forma de comportarnos, de relacionarnos, la forma como hablamos, como saludamos, son factores indudablemente los más visibles, sí. Pero la imagen también tiene que ver con la percepción que los demás tienen de nosotros a partir de nuestros valores, de nuestra credibilidad, de nuestra reputación, del concepto que nuestro entorno se hace de nosotros. En el ámbito profesional, la buena imagen es un elemento que suma a la colocación y al ascenso laboral. Un profesional puede tener, como usted bien lo ha señalado, un conjunto de destrezas y cualidades y entrenamientos académicos actualizados, pero puede adolecer de determinados elementos mínimos para la proyección de una buena imagen, como es, por ejemplo, hablar con claridad, con énfasis, saludar, sonreír, saberse relacionar, tener mínimos hábitos de higiene, comportarse adecuadamente, lucir la vestimenta acorde a la actividad y al cargo que ejerce. Entonces puede resultar un elemento inicialmente para muchos completamente accesorio y hasta frívolo, pero no lo es. La imagen debe ser coherente con nuestra identidad, y en ese sentido siempre insisto en que nosotros no debemos imitar otros estilos, debemos forjar y definir nuestro propio estilo, y la imagen de cada uno de nosotros debe ser coherente
con nuestra personalidad, con nuestra forma de pensar, con nuestros ideales, con nuestra visión de la vida, con nuestros valores. ¿Cómo queremos que nos vean los demás? Pero a partir de proyectar, reitero, una imagen honesta y coherente. Hay muchas personas que cuando hablamos de imagen creen que esto consiste en ganarse la simpatía o la aceptación de aquellos con los que interactúan. Y para lograr ese objetivo, construyen de manera efímera una imagen que no es coherente con quienes son. Terminan teatralizando una imagen que resulta siendo atractiva y cumpliendo en el corto plazo el objetivo de ganarse la aceptación, la simpatía del sexo opuesto o del compañero de trabajo o de determinado entorno social, familiar, etc., pero que sin embargo no responde a una identidad. La imagen que proyectamos debe ser coherente con quienes somos internamente, con nuestros ideales, con nuestros valores. Por eso es que en el concepto de imagen se habla mucho de la idealización de la imagen que hemos pensado proyectar, y la imagen real, la que en términos cotidianos realmente transmitimos cuando interactuamos a nuestro alrededor. Wilfredo, escucharlo hablar de la imagen que tenemos, la imagen que proyectamos, lo que somos, me hace irme a las redes sociales. Nosotros estamos viviendo una realidad ahora que vemos familias felices, vemos personas perfectas, vemos cosas tan hermosas, tan bonitas, que nos atraen. Estoy diciéndole en el sentido figurado, pero que cuando nosotros vemos la realidad y conocemos la realidad, dista mucho de lo que se venden a través de las redes sociales. ¿Cuál es el factor que influye ahí? Sí, es correcto el análisis que usted comenta sobre cómo las redes sociales terminan siendo un medio artificial, falso, de proyección de la imagen de las personas, instituciones o familias. Sí, a través de una red social o el conjunto de redes sociales que todos empleamos, se proyectan determinados mensajes destinados a generar un determinado concepto conveniente a nuestros intereses o intenciones. Y para eso se produce una falsificación de circunstancias, por ejemplo, familias que proyectan una imagen de armonía, de cohesión, de amor intenso entre padres e hijos, y para eso colocan fotos de paseos, viajes, comidas, almuerzos y actividades sociales, pero que sin embargo, si usted o yo conocemos las interioridades de esa familia, sabemos que esas fotos no responden al verdadero clima de convivencia humana que existe entre ellos. Exactamente podríamos poner infinidad de ejemplos que en síntesis demuestran esta incoherencia. Eso es verdad. Creo que influyen varios factores. Un factor, y que probablemente cuando lo comento no es muy bienvenido en general, tiene que ver con esa necesidad, por no decir esa angustia colectiva, de sentirnos aceptados, acogidos, bienvenidos. Entonces, en ese afán desesperado, muchos terminan compitiendo. Entonces resulta que cuando vemos las redes sociales de nuestros amigos o personas afines, hay una suerte de sutil competencia en quién proyecta que se siente mejor o que está mejor, o que tiene los mejores hijos, o la mejor esposa, o la mejor casa, o el mejor fin de semana, o los mejores bienes materiales. Hay una competencia sutil, hipócrita, soterrada, pero evidente. En ese afán, reitero, desesperado, bastante frívolo desde mi punto de vista, de querer ser querido, aceptado, reconocido. Y las redes sociales en ese sentido terminan siendo una vitrina extraordinaria para ese propósito. Y sobre las redes sociales quiero aprovechar para hacer un comentario. A mí me parece muy importante que exista esta diversidad de redes que nos permite comunicarnos, compartir conocimientos, información, etc. Sería conveniente que las redes sociales sirvan para propósitos orientados al bien común, que todos empleemos nuestras redes sociales para comunicar mensajes, aportes, inquietudes, sumar voluntades, conjugar esfuerzos, aunar ideales, que las redes sociales sean un instrumento para el bien colectivo, que las redes sociales no sean una tribuna para proyectar falsas imágenes o falsos bienestares, sino que las redes sociales tengan una finalidad al servicio de la comunidad, del entorno y de la sociedad. Ese creo que debería ser un objetivo que debiéramos todos trazarnos, de forma tal que desde nuestras redes sociales estemos aportando al beneficio de la comunidad y la colectividad de la que somos parte. En ese contexto de informaciones que tiene que ver con todo este trabajo que usted hace, entran el servicio al cliente,
Ahora precisamente en tiempo de COVID, que muchas empresas en el mundo han quebrado, se han ido a la quiebra, algunas han sobrevivido, pero hay un detalle importantísimo que muchas veces las empresas no toman en cuenta, y es el servicio al cliente precisamente. Usted como experto, ¿qué le podría decir a esos empresarios que entienden que cualquier persona que ponen ahí en el escritorio o a dar el servicio en la caja o no importa si es en la góndola, en el supermercado, pero que como decimos aquí en República Dominicana, tienen ponen sus labios, por no decirle en el lenguaje coloquial que utilizamos, lo ponen así? Entonces, ¿qué podría decirle un experto en la materia a los empresarios que tenemos, que tienen establecimientos comerciales con un personal incompetente, que más que ser la buena cara de la empresa, deja mucho que desear? Adelante, Wilfredo. Haré un esfuerzo de síntesis ante una pregunta tan interesante como la que usted formula. En primer lugar, es común, lamentablemente, que quienes están en atención al cliente no tengan la preparación para ella. El estar en esta ubicación no significa solo sonreír, tener una buena apariencia personal, sino fundamentalmente una capacidad, una formación integral, coherente con este rol. El que atiende al público tiene que tener capacidad de comunicación, control de las emociones, hospitalidad, desenvolvimiento, ganas de interactuar con el semejante. En pocas palabras, creo que es muy importante subrayar que el perfil de quienes están en el proceso de atención al cliente son profesionales que deben pasar un proceso minucioso, no solamente de selección, sino de inducción, de preparación, de evaluación continua y permanente. Dicho esto, quiero señalar que existe una altísima tasa de rotación en quienes están en estos puestos de atención al cliente en muchos establecimientos comerciales. De allí que las empresas a veces no se preocupan por la preparación y el entrenamiento. Muy cierto. Que deben seguir estas personas, porque saben que su permanencia en la empresa será bastante breve. Muchas veces quienes están en estos cargos de atención al cliente terminan siendo personas que, como no calzan, no tienen las características para ocupar otros lugares más importantes en la empresa, entonces termina siendo el cargo de atención al cliente, termina siendo el lugar del mostrador, una suerte de refugio, una suerte de caja de desastre para colocar a todos aquellos a los que hay que asignarles un puesto, pero que sin embargo, como son muy jóvenes o no tienen experiencia o no reúnen los requisitos para otra función, entonces termina siendo atención al cliente una suerte de refugio de frustrados, de personas con ciertos niveles de influencia o con jóvenes que aparentemente se creen que esta función la puede desempeñar cualquier persona sin la menor preparación. Y en ese sentido, creo que la atención al cliente exige un nivel de profesionalismo, de destreza, de integridad muy importante. Además, el puesto es mucho más importante de lo que a veces se presume. Una persona que atiende al cliente externo con determinadas destrezas, condiciones, cualidades, no solamente va a asegurar probablemente una venta exitosa, sino va a generar y va a contribuir a producir una imagen de credibilidad, de reputación, de buena percepción en el cliente. Por lo tanto, esa función no solamente se limita a un proceso de venta, va muchísimo más allá. Y las empresas que tienen visión de futuro no piensan solo en el día a día o en el corto plazo, sino piensan en grandes políticas y lineamientos de largo plazo. Y dentro de ese contexto, la atención al cliente cumple un rol muy importante. Wilfredo, usted es articulista. Estaba mirando artículos muy interesantes, muy importantes, pero hubo algo que me llamó poderosamente la atención. Usted dice que para llevar un buen mensaje es necesario tener una excelente redacción, ortografía, en el caso de escrito, una buena dicción si es de manera oral, pero nosotros tenemos muchos coach ahora, y entre esos coach que a veces aparecen por ahí, nos lo encontramos que nos reúnen esos requisitos.
Pero tenemos maestros en nuestras escuelas que son los que educan, forman nuestros hijos, que no tienen esas características que tenemos ahí. Pero tenemos comunicadores, usted también es comunicador, que no tienen esas características que usted dice ahí. ¿De qué manera influye que una persona carezca de estas características y obviamente tiene la potestad de utilizar un micrófono o de escribir, y nosotros vemos los foros, vemos las redes sociales? O sea, ¿de qué manera impacta negativamente esto en la sociedad? El impacto que produce es probablemente de mucho mayor alcance del que a veces podemos imaginar. La educación y la cultura, la lectura en particular, son herramientas que ayudan mucho al incremento de la buena comunicación, al desarrollo de las capacidades para comunicarnos con asertividad, con fluidez, y son herramientas fundamentales también para nuestro engrandecimiento como seres humanos y consecuentemente para que la comunicación oral como escrita tenga determinados brillos, determinados niveles de entendimiento y de coherencia. Existen, como usted lo señala, en América Latina innumerables comunicadores que están en los medios más conocidos, etcétera, por una cuestión accidental, pero que con su desenvolvimiento no aportan a una mejor comunicación, a un engrandecimiento de la cultura a nivel de la población. Hoy en día, como lo dice Mario Vargas Llosa en su libro La civilización del espectáculo, cualquier cosa es cultura. Hoy en día hay una suerte de desprecio a la cultura. Ya no existen esos cánones, esas normas o esos perfiles que nos permitían definir qué cosa era agradable y qué no lo era, qué era estético y qué no lo era. Ahora cualquier cosa es cultura y cualquier cosa tampoco es cultura. Entonces estamos inmersos en esta suerte de aparente modernidad que nos lleva a una suerte de elasticidad de la cultura, del conocimiento, de la ilustración, cuando en realidad deberíamos rescatar que la cultura engrandece, da nuevas herramientas de lucidez, mejora nuestras capacidades de comunicación, como lo hemos señalado, nos otorga también mayores niveles de creatividad, de ingenio y de lucidez ante situaciones de conflicto, nos permite tener una visión más amplia del mundo y de la vida, y por lo tanto toda persona debiera encontrar en la cultura una herramienta central en su desarrollo, en su crecimiento, en su engrandecimiento como ser humano, y consecuentemente esto abonaría en lo que fue la parte inicial de su pregunta, en la mejora de las capacidades de comunicación, tanto oral como escrita. Bueno, con Wilfredo Pérez nosotros no solamente podemos hablar de etiqueta social, de relaciones públicas, de atención al cliente, también podemos hablar de política porque es un experto en política y hablaremos precisamente de lo que ocurrió, las luces y sombras de ese gran latinoamericano que inició bien, aunque al final de sus días tuvo situaciones difíciles, murió trágicamente, Alan García, pero eso lo vamos a hablar después de estos comerciales. Adelante, señor director. Ya regresa, punto por punto. Hasta el momento, la única cura que existe contra el coronavirus eres tú. Aunque los médicos están para tratarnos, la responsabilidad de frenar la propagación es de todos. Estas no son vacaciones. Quédate en casa, a menos que sea completamente necesario. Lávate las manos con agua, jabón durante 30 segundos y utiliza desinfectante con alcohol. Mantén una distancia de 2 metros entre una persona que esté tosiendo o estornudando. Evita tocarte los ojos, nariz y boca y tápate al toser o estornudar. Si tienes fiebre, tos o dificultad para respirar, evita salir de casa y llama al asterisco 462. Protejámonos entre todos, con pequeños actos de responsabilidad. Contra el coronavirus, el héroe eres tú. Un mensaje del Ministerio de Salud de la República Dominicana y Punto TV, Televisión Sin Límites. Es hora de alabar a Dios. ¿Están listos para adorar al Rey de Reyes?
Es hora de bendecir su nombre. Cuando la canción termine y la música se acabe, sigues siendo Dios. Cada día, Sigues adora sin límites siendo por Punto TV. Cuando el mundo no lo entiendo. A solicitud de los estudiantes de la UAS Higüey, el alcalde Rafael Barón Duluth Cholitín dispuso el acondicionamiento de la cancha ubicada en el utilitario Domingo Ortiz Vizcaíno. Además de acondicionar la cancha y colocar los tableros, se realizó un amplio operativo de limpieza de todo el lugar. De su parte, el alcalde de Higüey afirmó que el deporte es una prioridad para esta gestión municipal y que dará seguimiento a los trabajos del utilitario para garantizar que todas las disciplinas deportivas puedan hacer uso del lugar de manera adecuada. El director de la Alta Casa de Estudios, ingeniero Kenry Castillo, agradeció al alcalde Rafael Barón Duluth Cholitín la colaboración de la alcaldía a la UAS Higüey. Alcaldía de Higüey, gestión 2020-2024, trabajando unidos. Aeroambulancia, el más completo y avanzado servicio de ambulancia aérea en helicóptero en nuestro país, disponible 24 horas al día. Cuida de los tuyos, prepárate para cuando lo impensable suceda, afiliándote a Aeroambulancia, con sus planes desde 49 pesos mensuales. Afíliate a través de tu ARS o corredor de seguros o llamando a nuestro centro de atención al cliente 809-826-4100. Aeroambulancia, cuando los minutos cuentan. Las informaciones actualizadas. Las mejores series. El mejor entretenimiento. En una sola pantalla. Punto TV. Televisión sin límites. Nosotros continuamos en nuestra entrevista. Wilfredo Pérez Ruiz, desde la hermana nación de Perú. Antes de irnos a la pausa, pues mencionábamos a un gran latinoamericano que llegó en el año 1985, hizo historia porque en ese tiempo era el presidente más joven de Latinoamérica, Alan García. Pero el pasado año, en el mes de abril, el mundo fue despierto con una noticia muy trágica. Alan García se suicidó. En su trayectoria tuvo luces y sombras. Vamos a hablar con Wilfredo de esas luces y esas sombras alrededor de nuestro fenecido Alan García. En su momento le admiré mucho, de verdad que sí. Y sentí mucho su muerte. Adelante, Wilfredo. Sí, como usted bien ha dicho, Alan García Pérez, que fue 2 veces presidente constitucional de la República, en 1985, sí, cuando por primera vez el Partido Aprista Peruano, después de una larga trayectoria política, llegaba al poder, conducido por uno de los discípulos más importantes de su jefe y fundador, Víctor Raúl Aguirre Torres. El primer gobierno, hay que analizar el contexto, no solamente político, sino latinoamericano, fue bastante adverso. Tuvimos en esa primera administración de 1985-1990 que enfrentar el problema severo de la agresión terrorista, el tema económico, la situación con el Fondo Monetario Internacional,
El mundo era otro, indudablemente. Así es. Las políticas económicas latinoamericanas también, y las tendencias también. Indudablemente que marcó un hito en la historia política latinoamericana y peruana, Alan García Pérez, no solamente por ser uno de los oradores más brillantes a nivel de la región, sino además porque fue un político con una gran visión, inmerso en indudables cuestionamientos. Siempre su nombre será recordado dentro de un contexto ineludible de la polémica. Para muchos, un político admirable, un hombre con una visión extraordinaria, sí. Para muchos como uno de los políticos más notables en la vida de la región latinoamericana. Incluso Mario Vargas Llosa señala en un artículo escrito ante el suicidio de García en abril pasado, que él estaba muy por encima, Alan García, del promedio de la clase política peruana, por su formación, por su cultura, por su trayectoria, por la formación intelectual y académica que tenía. Estaba muy por encima de lo que es el promedio del político en el Perú y en la región. Pero más allá de ello, es indudable que su nombre pasará a la historia inmerso en el vocablo de polémico. Personalmente creo que con el paso de los años y las décadas probablemente se den las condiciones, la serenidad, como para juzgar sus dos mandatos constitucionales, el segundo del 2006 al 2011, como en general su participación en la vida política peruana, con mucha mayor serenidad, ecuanimidad y reconociendo algunos logros y realizaciones importantes. El segundo gobierno fue de una mayor apertura y un mayor entendimiento, hubo un crecimiento económico y social muy importante, se redujo la pobreza, se atrajo la inversión extranjera, se supo enfrentar la crisis mundial. El segundo gobierno fue indudablemente, estuvo caracterizado por un conjunto importante e ineludible de logros. Pero el personaje como tal no deja de ser sumamente interesante. Fue un personaje como tal, sumamente significativo, diferente. Él ingresó a la vida política del país cuando fue integrante de la Asamblea Constituyente, convocada por el gobierno militar de Francisco Morales Bermúdez en 1978, para redactar una nueva constitución que permite en 1980 convocar elecciones generales y llegar por término los 12 años de dictadura militar. Esa Asamblea Constituyente la presidió Víctor Raúl Ayala Torres, que es el fundador del Partido Aprista Peruano. Ahí tuvo un importante protagonismo, primero como constituyente y luego también como secretario nacional de organización del Partido Aprista Peruano. Es en 1980 cuando Alan García es elegido diputado por Lima, por el departamento de Lima, y en 1982, contra todo pronóstico, es elegido en un congreso partidario secretario general del Partido Aprista, cuando tenía apenas 32 para 33 años. Muy joven. En medio de una enorme crisis interna, porque el Partido Aprista había sufrido primero en 1979 la muerte de Aya de la Torre y en 1980 la derrota electoral con su candidato presidencial Armando Villanueva del Campo, un líder emblemático en la vida del aprismo. Por lo tanto, el partido estaba inmerso en serios problemas internos y en esa coyuntura, en el Congreso Partidario de 1982, contra todo pronóstico y pasando por alto incluso lo que se consideraba la línea de sucesión generacional que le correspondía a otros, Alan García es elegido secretario general. Indudablemente contribuyó mucho a cambiarle el rostro al partido. ¿Qué significa esto? Significa que él con su actitud, su discurso y su comportamiento del 82 al 85 contribuyó a neutralizar ese intenso antiaprismo que se había gestado a lo largo de varias décadas, no solamente por parte de las Fuerzas Armadas, sino de amplios sectores de la sociedad. Eso le permitió que en 1985, a los 35 años de edad, cuando postula, logre tener un discurso de apertura, de convocatoria, de renovación, que generó un enorme impacto en la ciudadanía y logró que efectivamente llegara al poder con más del 50% del respaldo ciudadano. No existió segunda vuelta electoral porque el candidato que obtuvo la segunda votación, Alfonso Barrantes de Ingán, un destacado líder de la izquierda peruana, declinó, dado que la diferencia era abismal entre el primer candidato y el segundo que habían pasado a la segunda vuelta. De esta forma, Alan García llega al poder. Alan García ha sido, indudablemente, como lo dije hace un instante, un personaje
importante en la vida política del país y lo seguirá haciendo, porque es el único que ha logrado que un partido que dentro de pocos años va a cumplir 100 años de creación, el Partido Aprista Peruano, es la filial peruana de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, fundada en México en 1924 por Víctor Raúl Aguilar Torres. Por lo tanto, dentro de 100 años, dentro de poco se van a cumplir los 100 años de la fundación del APRA, y luego, en el 2030, 100 años de la fundación del Partido Aprista Peruano. Y Alan García, superando en ese sentido a su líder histórico, a su fundador, logró que 2 veces se llegue al poder. Lamentablemente, denuncias sobre presunta corrupción, sobre presunto enriquecimiento ilícito, el tema de Odebrecht, eso generó que en los últimos años de su vida él estuviese más involucrado en atender asuntos judiciales y fiscales que en poderse involucrar en la vida política del país. El año 2016 postuló a la presidencia de la República en alianza con el Partido Popular Cristiano, un tradicional adversario del Partido Aprista Peruano, obtuvo apenas algo más del 5%, y él mismo reconoció que ya su estrella, haciendo alusión al símbolo emblemático del Partido Aprista Peruano, se había apagado, con lo que anunciaba el retiro, su retiro de la vida política activa en términos de candidatura presidencial. Su ciclo había definitivamente culminado, pero lamentablemente, más allá que culminara su ciclo, reitero que estuvo involucrado en tener que atender innumerables acusaciones, denuncias fiscales, acusaciones, citaciones. Eso colmó gran parte de su tiempo en los últimos años. Creo que le generó un desgaste emocional indudable. Finalmente, la decisión que él tomó fue absolutamente personalísima. Me parece irresponsable querer señalar como coautores indirectos de su suicidio a los fiscales o a los que lo perseguían. Ellos no son responsables de ese acto. Es una determinación absolutamente personal que todos debemos indudablemente respetar. Es un hecho lamentable, indudablemente, pero que debe de alguna manera, como lo dijimos algunos en su momento, llevarnos a la reflexión respecto del nivel de encrispamiento, el nivel de confrontación y de odios al que se llegó en la vida política del país, consecuencia de los antis que no deben prevalecer, utilizando para ello como pretexto determinadas acusaciones fiscales o judiciales. La política debe desenvolverse, creo yo, en general, dentro de un clima de convivencia, de coexistencia. Wilfredo, un paréntesis. Con Alan García ocurrió similar a lo que ocurrió en Argentina con el fiscal que estaba encargado de investigar el acto de terrorismo donde murieron muchas personas, a la AMIA, la explosión a la AMIA Argentina, el fiscal Alberto Nisman. Se habla de crimen inducido. Entonces, es similar a lo que comentaron mucho, que Alan también fue llevado ahí por las personas que le perseguían, por las personas que realmente no le dejaban. Entonces, en su condición de político ducho, ¿qué opinión le merece a usted, haciéndole una comparación, lo que ocurrió con Alan García, lo que ocurrió con el fiscal Nisman en Argentina? Aunque los escenarios fueron diferentes, porque Alan se suicidó, a Nisman le querían endilgar que se suicidó, y todo estaba puesto para indicar que un suicidio. O sea, en su experiencia política, ¿qué podría usted decir al respecto? Dos cosas muy puntuales. Primero, que efectivamente no son casos exactamente paralelos. Y en segundo lugar, para algunos el suicidio de Alan García Pérez fue una cuestión de honor, de dignidad. Para otros, una cuestión de cobardía, de pretender rehuir, enfrentar la justicia. Como lo dije al comenzar esta respuesta, siempre el tema de Alan García Pérez generaba polémica y controversia. Pero en medio de la polémica, personalmente espero que en algún momento se den las condiciones como para analizar con serenidad determinados fenómenos políticos y determinados personajes, con mayor ponderación, con mayor ecuanimidad. Y como lo dije antes de esta pregunta suya, creo que la política debe llevarnos al entendimiento, a la convivencia, al diálogo.
La política es un ejercicio de participación permanente y ciudadana. La política no debe ser un conjunto de enconos o de odios, como lamentablemente viene siendo en América Latina ya una característica, donde el debate político está inmerso en escándalos, acusaciones mutuas y de toda índole. Y García Pérez en ese sentido no fue una excepción. Creo que pasa con Alan García lo que también sucede con otros líderes latinoamericanos. Cuando estos dejan de tener poder, también tienen, como bien lo dijo Alan García, muchísimos ex amigos ruidosos y muchísimos amigos silenciosos. Vale decir, son muy pocos los que salen a asumir la defensa de determinados principios o convicciones o personas con las que estuvieron a su lado. En fin, creo que Alan García ha cumplido un rol importante en la historia del Partido Aprista peruano y en la historia de la vida política nacional, y será la historia la que finalmente y las próximas generaciones la que tengan la lucidez para poderlo juzgar. Wilfredo, hemos visto en diferentes gobiernos de América Latina mucha persecución. Podríamos decir que esos presidentes que como Alan García hicieron historias en sus países porque de una forma u otra cambiaron, transformaron sistema social, sistema político. Podemos verlo, por ejemplo, en Ecuador con Rafael Correa, podemos verlo en Bolivia con Evo Morales, podemos verlo en Brasil con Lula da Silva. ¿Qué podría usted decir con todos estos casos que yo le mencioné y sé que usted conoce y las cosas que han ocurrido en esos países al día de hoy? Por ejemplo, ayer el expresidente Rafael Correa de Ecuador anuncia que va no como candidato a la presidencia, sino como vicepresidente para las próximas elecciones del 2021. ¿Qué pasa en América Latina? ¿Cuál es la debilidad que tienen nuestras organizaciones políticas? ¿Qué falta? Wilfredo. Creo que ha habido en los últimos tiempos una serie de sucesos, probablemente el más relevante, el tema Odebrecht, pero no el único, que ha permitido poner en evidencia la pobreza moral también de la clase política latinoamericana y de nuestros gobernantes. Pero también hay que ver el lado positivo. Ha permitido dar a conocer una suerte de autonomía en la administración de fiscales y jueces que están detrás de una serie de investigaciones que en otras condiciones de dictadura sería imposible que puedan desenvolverse con el normal ejercicio de sus funciones. Obviamente esto no significa que no existan por parte de las autoridades fiscales, en el caso peruano y también en otras partes de la región, una serie de excesos y de protagonismo. Indudablemente, eso sucede. Pero viendo el medio vaso lleno y el medio vaso vacío, también hay que analizar un punto medio. La democracia latinoamericana creo que se ve de alguna manera fortalecida, afianzada, con la revelación de estos casos que le permiten poner en evidencia ante los ojos de los pueblos latinoamericanos la clase de gobernantes y cómo han sido seducidos, influenciados, han tenido pactos infames con determinados grupos de poder empresarial. También es verdad, y no hay que dejar de negarlo, que algunas situaciones coyunturales como la pandemia, que es un tema muy actual y a todos nos preocupa, puede constituir una suerte de amenaza a la libertad. No hay que utilizar la pandemia para pretender silenciar la protesta social, no hay que utilizar la pandemia o no hay que utilizar el tema Odebrecht para pretender silenciar el descontento ciudadano popular latinoamericano. Existe un conjunto de demandas sociales no atendidas en la región y no deben situaciones de coyuntura pretenderse emplear para finalmente silenciar ese legítimo malestar ciudadano que existe y que debe ser atendido y canalizado de una manera responsable. Otro punto que me parece importante precisar es que existen casos, existen particularidades. El tema de Brasil con Ignacio Lula da Silva es un tema donde todos de alguna manera podemos coincidir en que se crearon las condiciones para sacarlo del camino rumbo a las elecciones. Sí. Crear un conjunto de interiadas, como se dice en la jerga cotidiana, un conjunto de condiciones jurídicas para impedir su candidatura presidencial.
y luego un conjunto de traiciones en quienes lo sucedieron en la conducción de los destinos del Brasil. Y hoy día, un presidente que lingunea, que minimiza los efectos de la pandemia, un gobernante de extrema derecha que cree que la pandemia no existe y asume actitudes completamente contradictorias y legítimamente polémicas. Si analizamos el comportamiento de cada uno de los países de la región, Bolivia, que está atravesando por una severa crisis, no solamente política, así es, o del golpe de Estado en realidad. Fue un golpe de Estado, obvio, claro. Disfrazado de renuncia, donde se ha visto, en qué parte de la región se ha visto que las Fuerzas Armadas, como ocurrió en Bolivia, salgan mediante un pronunciamiento público a decir a la ciudadanía que le han pedido al presidente su renuncia. Si eso sucedió, debieron decírselo en privado y no tenían por qué comunicarlo. Por lo tanto, eso fue un golpe de Estado. Más allá, reitero, de los cuestionamientos que luego puedan hacerse de tipo político, legal o judicial, debemos garantizar la institucionalidad democrática de nuestros pueblos. Muchas veces, esto forma parte de la primitiva forma de hacer política en América Latina. Sin embargo, haciendo un paréntesis, sin embargo, vemos institucionalizar en los organismos internacionales que nuestras naciones son signatarias, vemos cómo se institucionalizan esos golpes de Estado en nuestras naciones. En el caso de Bolivia lo vimos también en Brasil, cómo le dieron un golpe de Estado institucional a Dilma Rousseff. Sin embargo, esas instituciones se mantienen simplemente calladas. A veces, en algunos casos, apoyan esos golpes de Estado. Entonces, ¿qué está pasando realmente con la institucionalidad en América Latina? Sí, la institucionalidad democrática latinoamericana, si bien es cierto, se ha afianzado en las últimas décadas, pero los acontecimientos recientes nos permiten afirmar de alguna manera que existen una serie de crisis internas, cada una con sus características. Estábamos hablando del caso boliviano, donde indudablemente, más allá del cuestionamiento al presidente Evo Morales, existió desde mi punto de vista un golpe de Estado y existió un silencio de determinados organismos internacionales. Como sucedió también en el caso peruano, con la disolución del Congreso el año anterior y la convocatoria de elecciones a un nuevo Congreso en enero de este año por parte del presidente Martín Vizcarra Cornejo. Para nosotros los demócratas, lo sucedido el año anterior fue una disolución inconstitucional del Congreso de la República. Indudablemente, el Congreso no goza de la más amplia aceptación y credibilidad del respeto ciudadano, por lo tanto la medida fue ampliamente aplaudida por el país y por la ciudadanía. Pero eso no significa que sea una determinación constitucional, y los hechos demuestran que esa disolución trajo como consecuencia la gestación de un nuevo Congreso que está muy lejos de reunir las calidades y condiciones para poder legislar en función de las demandas sociales del país. En pocas palabras, tenemos un Congreso que estará vigente hasta el 28 de julio del año 2021, que concluye el mandato constitucional, que está inmerso en una serie de políticas populistas y irresponsables. Entonces, lo que pasa en América Latina, lo que pasa en cada uno de los países de la región, no es una isla. Si analizamos el contexto a nivel general, nos damos cuenta que hay una serie de comunes denominadores. Pero también es verdad, rescatando lo positivo, que hay un sistema judicial, un sistema fiscal, un sistema en general de administración de justicia que intenta hacer aquello que en términos y en condiciones de dictadura sería imposible llevar a cabo. Así es. Sobre los organismos internacionales, es verdad, el silencio de la Organización de Estados Americanos en el Perú lo conocemos ampliamente. Ese silencio se produjo también cuando Alberto Fujimori dio un golpe de Estado el 5 de abril de 1992. Así es. Con lo que trajo abajo la democracia peruana y significó casi 10 años de perpetuarse en el poder. El silencio de la OEA, los peruanos lo conocemos. Estamos de alguna manera familiarizados con ese silencio. Forma parte, ¿sí? Forma parte, indudablemente, de determinadas acciones que no compartimos y frente a las cuales tenemos que mantener una actitud vigilante, responsable y democrática.
Así es, lo vimos también en el golpe de Estado a Manuel Zelaya. No hubo manera de que se retornara otra vez la institucionalidad. Hemos visto cómo se ha solapado gobiernos ilegítimos, como por ejemplo en el caso de lo que pasa en Venezuela con Juan Guaidó, Nicolás Maduro. No, hemos visto más parcializarse que otra cosa. Continuando en Perú ha pasado por una situación bastante difícil, de Kuczynski a Vizcarra. ¿Cuál es la opinión de Wilfredo Pérez de el antes y el después, Kuczynski versus Vizcarra? ¿Cuáles avances en estos meses, en este tiempo, ha tenido Perú? ¿Cuál ha sido la diferencia que usted pudiera arrojar entre un y otro gobierno? El presidente Pedro Pablo Kuczynski, que fue elegido en elecciones limpias y democráticas del 2016, para cumplir un mandato constitucional de 5 años, se vio inmerso en actos, en situaciones bastante comprometedores con el tema Odebrecht. Pero más allá de eso, que no deja de ser cierto, tuvo una oposición bastante hostil en el Congreso de la República, donde tenía mayoría parlamentaria la principal fuerza opositora, el partido de Alberto Fujimori Fujimori. Por lo tanto, desde el primer día, vale decir, desde el 28 de julio del año 2016, en que asumió la presidencia de la República, hubo una abierta declaratoria de guerra por parte de la principal fuerza política opositora, que no se resignaba a haber perdido la segunda vuelta electoral con su candidata Keiko Fujimori Ibuchi. Más allá, indudablemente, de las situaciones adversas que tuvo que enfrentar, hubo una situación que nadie se había esperado, que era haber comprobado que el presidente Kuczynski estaba involucrado a través de algunas empresas, de haber brindado una serie de asesorías, consultorías al consorcio Odebrecht, habiendo sido anteriormente presidente del Consejo de Ministros en la administración del presidente Alejandro Toledo Manrique, y haber sido también ministro de Economía. Esto generó una crisis que lo llevó finalmente a renunciar en verano del año 2018. Su vicepresidente, continuando con la legítima sucesión constitucional, el ingeniero Martín Vizcarra Cornejo, asumió la presidencia de la República. Desde el primer momento también existieron cuestionamientos, desde mi punto de vista perfectamente válidos y considerables. Cuestionamientos por cuanto el presidente Martín Cornejo lo primero que hizo fue nombrar como presidente del Consejo de Ministros, como su jefe de gabinete ministerial, nada menos que a César Villanueva, que había sido expresidente de la región San Martín, una región importante en la Amazonía peruana, pero lo más trascendente, había sido el autor, el que había liderado la propuesta para generar la vacancia presidencial del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Por lo tanto, no era muy elegante, por decirlo de alguna manera políticamente hablando, que el vicepresidente que asume la continuidad del mandato constitucional, lo primero que haga sea nombrar, reitero, como jefe del gabinete ministerial, al que impulsó o promovió la vacancia de su presidente. Luego, el tiempo demostraría que el ex primer ministro César Villanueva estuvo también inmerso en temas de corrupción por el caso Odebrecht, cuando fue presidente de la región San Martín, y hoy día se encuentra bajo arresto domiciliario. Algunos hemos criticado ciertos procedimientos, ciertas conductas del presidente Vizcarra, que no son de lo más democráticas. La democracia no es solamente un lema, un discurso, debe fundamentalmente transmitirse a través de un conjunto de actos coherentes con nuestro discurso. La democracia es un ejercicio, la democracia es una vocación, la democracia involucra un conjunto de actitudes y de comportamientos que no necesariamente caracterizan al actual mandatario. El actual mandatario que ha creído conveniente, desde que asumió la presidencia, enfrentarse a los poderes públicos, y su principal enfrentamiento ha sido con el Congreso de la República, y eso fue lo que lo llevó, creando él, por cierto, las condiciones para disolver el Congreso en septiembre pasado y convocar a nuevas elecciones parlamentarias. Ahora bien, el presidente Martín Vizcarra Cornejo
antes de llegar al cargo que actualmente ocupa, de conducir los destinos del país, ha sido vicepresidente, ministro de Vivienda, embajador en Canadá y anteriormente exitoso presidente de la región Moquegua, una región bastante pequeña, una región con altos niveles de ingresos económicos, niveles exitosos de cánones, con alta tasa de rentabilidad económica, donde obviamente desenvolverse con brillo no es muy difícil. Demanda algunos elementales niveles de destreza para afrontar una región bastante homogénea, poco accidentada y, reitero, bastante reducida en términos de población, de problemas y de conflictividad. Por lo tanto, su experiencia política es prácticamente nula. Lo que más me preocupa personalmente es que detrás del presidente actual no existe representación parlamentaria, no existe un partido político. El partido político, entre comillas, sobre el que se sostiene el presidente Vizcarra son las encuestas ciudadanas que hasta ahora le son favorables. Pero no es un presidente que tenga una estructura orgánica detrás suyo. Por lo tanto, esto lo hace bastante precario y él lo sabe. Y comete el error que también muchos analistas han señalado de manera reiterada, en ser una persona bastante desconfiada. Por lo tanto, sus ministros, sus colaboradores más cercanos, terminan siendo un pequeño grupo, un pequeño cenáculo de personas que van rotando de cargos de acuerdo a los accidentes o coyunturas políticas que existen. Entonces, eso hace de la administración de Martín Vizcarra Cornejo, que concluye el 28 de julio próximo, una administración sin mayores brillos, sin mayor capacidad de respuesta, sin mayor sintonía con lo que debe ser la expectativa ciudadana y democrática. El tema de la pandemia ha permitido dar a conocer los niveles, a mi parecer, bastante improvisados con los que se conduce los destinos del país. En 90 días se han cambiado 3 veces ministros de salud. En 2 años se han renovado 5 gabinetes ministeriales. Por lo tanto, los hechos demuestran que estamos frente a un presidente que está recién aprendiendo a gobernar. Bueno. Y si a eso le agregamos su poca experiencia, no tener partido político, no tener representación parlamentaria, no ser un líder con capacidades para recepcionar las demandas sociales, no tener niveles de estadista, evidentemente el panorama no es del todo alentador. Bueno, qué pena que tengamos que escuchar eso que ocurre en nuestras naciones. Nosotros esperamos que otros vientos soplen sobre cada una de nuestras naciones, sobre todo República Dominicana, que estrena un gobierno. Muchísimas gracias, Ulfredo Pérez, desde la hermana nación de Perú, por estar con nosotros. Llegamos ya a la parte final de esta entrevista. Ojalá poder quedarnos un tiempo más, porque tantas cosas quisiéramos preguntarle y que usted nos dé esas explicaciones tan amplias y tan dilucidadas, así con tanta sabiduría, pero ya no tenemos tiempo para más. Será después que lo tendremos aquí con nosotros. Muchísimas gracias a la Agencia Mundial de Prensa por conectarnos con esta entrevista tan importante, con este conferencista especialista en las ciencias políticas de nuestra América Latina. Muchísimas gracias a ustedes que están en sus hogares y que nos sintonizan a través de Bloom en su canal 40, a los que nos siguen a través de las diferentes redes sociales. Muchísimas gracias. Ya no hay tiempo para más. Será mañana que estaremos con ustedes con más informaciones en este su espacio. Muchas gracias. Que Dios les bendiga a todos. Punto TV presenta Punto por Punto. Aeroambulancia,
el más completo y avanzado servicio de ambulancia aérea en helicóptero en nuestro país, disponible 24 horas al día. Cuida de los tuyos, prepárate para cuando lo impensable suceda, afiliándote a Aeroambulancia, con sus planes desde 49 pesos mensuales. Afíliate a través de tu ARS o corredor de seguros o llamando a nuestro centro de atención al cliente 809-826-4100. Aeroambulancia, cuando los minutos cuentan. Es hora de alabar a Dios. ¿Están listos para adorar al Rey de Reyes, al Señor de Señores? Es hora de bendecir su nombre. Cuando la canción termine y la música se acabe, sigues siendo Dios. Cada día, Sigues adora sin límites por Punto TV. Cuando el mundo no lo entiendo. Hasta el momento, la única cura que existe contra el coronavirus eres tú. Aunque los médicos están para tratarnos, la responsabilidad de frenar la propagación es de todos. Estas no son vacaciones. Quédate en casa, a menos que sea completamente necesario. Lávate las manos con agua, jabón durante 30 segundos y utiliza desinfectante con alcohol. Mantén una distancia de 2 metros entre una persona que esté tosiendo o estornudando. Evita tocarte los ojos, nariz y boca y tápate al toser o estornudar. Si tienes fiebre, tos o dificultad para respirar, evita salir de casa y llama al asterisco 462. Protejámonos entre todos, con pequeños actos de responsabilidad. Contra el coronavirus, el héroe eres tú. Un mensaje del Ministerio de Salud de la República Dominicana y Punto TV, Televisión Sin Límites. Las informaciones actualizadas, las mejores series, el mejor entretenimiento en una sola pantalla. Punto TV.